Equipo, el entrenamiento de fuerza nos puede ayudar a ganar masa muscular más adelante. Hoy es de lo que os quiero hablar. ¿Cómo podemos programar un mesociclo de fuerza? ¿En qué momento podemos utilizarlo? ¿Cómo utilizarlo? Además, os voy a contar todo esto mientras me veis entrenar. Sí, mientras me veis hacer un peso muerto. Así que, vamos a ello. El primer ejercicio de la sesión que estáis viendo es el peso muerto. Lo que hago son 2 series de 5 repeticiones con 180 kilos. Llevaba muchísimo tiempo sin hacer un peso muerto. Sé que tengo un potencial muy grande de mejora porque, pues eso, 7 meses sin hacerlo. Encima, nada específico, con muy poca frecuencia, lo que quiere decir que la mejora ha sido increíble. De hecho, en 3 semanas de progresión que llevo, cada semana he aumentado peso y repeticiones, empezando con 160 kilos a 3 repeticiones y ahora estoy en 180 kilos a 5 repeticiones. En la sesión de hoy, bueno, para contextualizar un poco, ahora mismo estoy haciendo un trabajo de básicos, que luego explicaré por qué. Estoy metiendo peso muerto, estoy metiendo sentadilla, estoy metiendo remos básicos bastante pesados. No estoy haciendo empujes por la lesión, que ya os comentaré en otro vídeo por qué me he lesionado. Más que por qué me he lesionado, también qué es la lesión que tengo y cuánto tiempo estaré trabajando y dándole énfasis a la pierna, que es lo que estoy haciendo actualmente. El volumen de entrenamiento es bastante bajo por sesión y lo voy incrementando poco a poco para construir una base bastante fuerte. De hecho, en la sesión de hoy únicamente hago 3 ejercicios de pierna. Hago el peso muerto, después hago una prensa de piernas y termino por un curl de isquios. Entonces, es todo lo que estáis viendo a continuación. La verdad es que se hace bastante duro. Después de 2 series de peso muerto ya estás como un poco pajarito, encima le has dado bastante caña. Y después los siguientes ejercicios, como veis, son a medias, altas repeticiones. En total hago 2 series de peso muerto, hago 3 series de prensa de pierna a entre 12 y 15 repeticiones y después hago 2 series de curl de isquios tumbado a 10 repeticiones. Más o menos es lo que estoy haciendo. Muchas veces os hablo del peso muerto como un ejercicio que no es muy eficiente de cara a las ganancias de masa muscular. El peso muerto tiene varios beneficios que son muy interesantes, pero luego por otro lado cuando lo comento lo digo por el ratio estímulo-fatiga. ¿Este ratio qué quiere decir? Que hay poco estímulo específico, pero la fatiga que se genera es muy alta. Nosotros sabemos que el peso muerto trabaja muchos grupos musculares, que no quiere decir que esté estimulando ciertos grupos musculares mucho, sino que los trabaja. Y el estímulo específico, nosotros no podemos decir que el peso muerto le lleva un estímulo específico al glúteo, a los isquios, a la espalda, porque en realidad hay estímulo en estos grupos musculares, pero no es tan localizado como si hacemos otros ejercicios. Y la fatiga que se genera es bastante alta. Pero bueno, el peso muerto como base veo un ejercicio importante. De hecho, una persona que empieza a entrenar, el peso muerto le sirve para generar una buena base en toda la cadena posterior. Aparte, es un patrón de movimiento básico. El recoger algo del suelo, como puede ser el peso muerto, un patrón de movimiento de bisagra de cadera también bastante interesante, pero es un ejercicio muy completo y al final el ejercicio completo tiene ciertos beneficios, pero también de cara a las ganancias de masa muscular es como que disipa mucho el estímulo y la fatiga que genera es bastante alta. Por lo tanto, en gente avanzada sobre todo, que tiene una muy buena base, le puede generar más fatiga que estímulo, y en este tipo de personas igual tenemos que buscar otras alternativas. ¿Esto quiere decir que tengamos que quitar el peso muerto de la rutina? Ni mucho menos. De hecho, si sabemos controlar la fatiga que nos va a generar añadiendo menos series, por ejemplo, como en este caso que añado 1 o 2 series de peso muerto, la fatiga que se va a generar no va a ser tan alta y después vamos a poder trabajar otros ejercicios bastante más específicos. De hecho, ahora mismo estoy incluyendo el peso muerto en mi rutina porque lo que me interesa es generar
una base para después ir a lo más específico. Como en cualquier modalidad deportiva, tenemos periodos donde trabajamos la base y después vamos al trabajo específico. Vamos a poner el ejemplo del powerlifting. Sabemos que los powerlifters, la base importante es la masa muscular, por lo tanto se van a dedicar mucho tiempo haciendo este trabajo de base y antes de la competición ya irán a hacer el trabajo más específico, donde vayan a trabajar con cargas más cercanas al 1RM, que es lo que tienen que hacer en la propia competición, donde le meterán más frecuencia a los ejercicios básicos y este tipo de historias. Si nosotros cogemos el culturismo, las ganancias de masa muscular como nuestra modalidad deportiva, lo que nos interesa es meter un estímulo específico a los grupos musculares que queremos que nos crezcan en una condición de fatiga específica, y por lo tanto el trabajo de base va a ser un trabajo donde no se meta tanto estímulo específico. Aquí vemos que el peso muerto es uno de estos ejercicios donde nos interese generar una buena base para que después podamos tolerar mayores niveles de fatiga, y como decíamos, el peso muerto es un ejercicio que nos genera bastante fatiga. Por lo tanto, añadir este tipo de ejercicios puede llegar a ser interesante. Luego, aparte de eso, sabemos también que dependiendo del rango de repeticiones, entrenar a menos de 6-5 repeticiones tampoco es lo más eficiente en cuanto al estímulo y la fatiga que nos puede generar. Al final, si nosotros entrenamos a 4RM, 5RM, 3RM o menos, la fatiga que se genera es alta y el estímulo que se genera es menor que el que se puede generar trabajando a 6-7 repeticiones. Por lo tanto, si cogemos ejercicios con un ratio estímulo-fatiga no muy favorable, como puede ser un peso muerto, y además lo trabajamos en un rango de repeticiones que tiene un ratio estímulo-fatiga tampoco interesante, nos juntamos con que estamos haciendo un ejercicio en un rango de repeticiones que nos va a producir más fatiga que estímulo. Pero esto no lo es todo, y ahora veremos por qué no. Una de las cosas que pueden ser interesantes es que trabajar en este rango de repeticiones nos puede ayudar a que más adelante seamos mucho más eficientes a la hora de generar ese estímulo que nos interesa, porque se producen unas adaptaciones a nivel de sistema nervioso central, como puede ser la eficiencia en el reclutamiento de unidades motoras, que sabemos que es clave para las ganancias de masa muscular. Por lo tanto, tirarnos una temporada donde metamos este rango de repeticiones, en ese mismo momento seguramente no estamos generando un estímulo de la leche que nos vaya a hacer crecer, pero lo que hagamos en ese momento nos puede potenciar las ganancias posteriores. Entonces lo que vemos aquí es que realizar ciertos ejercicios que puedan ser más fatigantes y unos rangos de repeticiones de fuerza, tienen que quedar claro que cuando vamos al gimnasio trabajemos a una repetición, trabajemos a 5, a 12, a 15 o a 20, estamos entrenando la fuerza. Entonces no estaría bien decir que estos sean unos rangos de fuerza, pero para que nos entendamos. Cuando trabajamos estos rangos de repeticiones de 1 a 6, utilizamos ejercicios fatigantes bastante completos, lo que podemos conseguir es, por un lado, mejorar la tolerancia a la fatiga, por otro lado, mejorar el reclutamiento de estas unidades motoras y ciertas adaptaciones que nos van a ayudar más adelante. Por lo tanto, es como una fase de potenciación o es como un mesociclo básico que en el momento no nos va a hacer mejorar increíble, pero sí es interesante para mejorar después. Aparte de esto, también meter de vez en cuando bloques de entrenamiento donde prioricemos este tipo de ejercicios y estos rangos de repeticiones nos va a ayudar a desensibilizarnos del entrenamiento que hemos hecho de alto volumen de entrenamiento con ejercicios mucho más específicos, para que después, cuando volvamos a meter el estímulo, sea mucho más eficiente. Entonces, ¿cada cuánto puedo meter o debo meter un bloque que esté orientado al trabajo de fuerza, como decíamos antes? Bueno, pues puede ser interesante que lo metamos cada 15-25 semanas. Más o menos. Entonces, esto va a depender mucho del atleta, de la fase, de un montón de cosas. ¿Esto quiere decir que después no se pueda trabajar en estos rangos de repeticiones? No, no quiere decir eso. De hecho, tengo una publicación en Instagram, que os dejo a continuación, y mi Instagram aquí abajo también, donde hablo de la proporción de series destinadas a los diferentes rangos de repeticiones, ¿no? ¿Qué porcentaje del total de series podríamos destinar a trabajar en estos rangos de repeticiones en un bloque o en un mesociclo que sea de hipertrofia como tal? No en estos bloques que os estoy hablando ahora, que son bloques que se van a hacer de vez en cuando. En un año se pueden meter 1 o 2 o incluso como mucho 3 bloques
donde se haga este trabajo de base, porque como decíamos es un trabajo de base que nos va a ayudar después a conseguir mayores adaptaciones. Esto va a depender de la temporada que estemos trabajando. Imaginaros que tengo a un atleta que va a competir en culturismo natural y que su preparación, o esta vez ha hecho un volumen de 3 años de su último campeonato, 3-4 años. El último año, justo cuando va a competir, seguramente no sea interesante meter muchos bloques, pero el primer año igual sí que es interesante meter unos pocos más bloques porque le va a proporcionar una base para seguir creciendo. Entonces, tenemos que ver cómo esta planificación va a ser a largo plazo y no nos tenemos que fijar en este año, pues voy a meter estos bloques, sino cuánto tiempo voy a estar en volumen para competir, si es lo que quiero competir, o no para competir, sino para conseguir mi mejor versión, antes de hacer una definición, cuánto tiempo voy a estar en volumen, pues igual esta temporada le puedo dedicar a trabajar un poco más estos bloques y finalmente va a depender de un montón de factores. Equipo, esto es todo lo que os quería comentar. Espero que hayáis visto que se puede hacer un trabajo de fuerza y que de hecho es interesante para potenciar después las ganancias de masa muscular, que esto no tiene que ser hacer una cosa o hacer la otra, sino que integrando bien dentro de la temporada, dentro del macrociclo, dentro de todos estos años que vamos a estar haciendo este volumen para después conseguir nuestra mejor versión, se pueden hacer un montón de cosas. Deciros que estoy colaborando con la empresa Procis, ya lo sabéis, tenéis un descuento utilizando el código BATMAN en toda la tienda del 10%, a veces suelo tener promociones y cosas así. Y bueno, como veis, la ropa que llevo es de Procis, me flipa y nada, este ha sido el pequeño espacio publicitario. Gracias por quedar hasta el final, ya sabéis que me podéis dejar comentarios, que os podéis suscribir a mi canal y que le deis like si os ha gustado. Y como siempre decimos, no brain, ¡pum! No gain. 1, 2, 3.